más bien. Entonces, se cuenta que el padre de la historia occidental es Heródoto. Y según Heródoto, los filósofos griegos aprendieron matemáticas de los sacerdotes egipcios. Es una civilización mucho más antigua que la civilización griega, que es de donde procedemos nosotros, los romanos. Entonces, normalmente, cuando se le pregunta a los estudiantes dónde se originó la geometría, dicen que en Grecia. ¿Pero por qué? Porque Euclides fue el que escribió el primer libro de geometría, que son los elementos. Entonces, de lo que debería hablar es de las cosas que están frenando esta relación interdisciplinaria. Y es que hay un pecado original, que los niños no se educan en la interdisciplinariedad. Y lo primero que falta es que la persona que explica una disciplina no conoce la historia y el origen de su propia disciplina. De verdad es que eso es gravísimo. Si la persona no, porque entonces esa historia está relacionada con una serie de cosas. La historia no es tampoco la historia que nos cuentan, que es la historia de la guerra y de las conquistas. La historia es una cosa mucho más amplia, que era lo que me proponía al profesor. Analizar la historia, pero desde la perspectiva de la complejidad, porque los fenómenos históricos están en un contexto y hay muchas causantes. Entonces, le pregunto a los estudiantes, cuando llegan a la universidad, para ustedes, ¿qué es la matemática? ¿Por qué surgió la matemática? Entonces, ellos dicen muchas cosas. Y entonces, ¿tienes un reloj? ¿Y para qué te sirve el reloj? Para controlar el tiempo. Entonces, si vamos a definir la matemática con una palabra, tiene que ser control. Pues, los historiadores de la matemática surge asociado al concepto de propiedad. Si no tengo propiedad, no me hace falta contar nada. Es decir, que yo empiezo a tener idea que tengo que contar cuando tengo que controlar lo que es mi propiedad. Si todo es de todo el mundo, pues eso es un barajuste, no hay control ni hay nada. Y eso todavía está ocurriendo ahora. El profesor lo sabe. Que ese concepto de propiedad es clave en la civilización. Y entonces, le pregunto, por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que se dice que el 0 no es un número natural? Bueno, pero ¿cómo es posible eso? Que el 0 no es un número natural y el 10 tiene... No, pero el problema es que el 10 es de un sistema numérico muy evolucionado, mucho antes que los primitivos comenzaran a contar, que contaban con rayitas. ¿Conocen ustedes algún sistema numérico que no tenga el 0? Sí, los números romanos. Los números romanos no tienen 0. Y ya eso está muy desarrollada la sociedad. Entonces, hay un personaje que desde el punto de vista de la historia de la matemática, para mí es de lo más importante. Sin embargo, casi no se habla de ese personaje a nivel universitario. Y había antes una disciplina que estaba en la base de los tipos de personajes, que fue Descartes, que es un ejemplo del diálogo entre dos disciplinas, pero hecho por un hombre. Pero bueno, eso lo podemos hacer todo. Es como yo relaciono las cosas y eso es lo que me permite hablar con otros, que relaciona el álgebra con la geometría. Y digo, mire, para Euclides, el plano, que se trabaja el plano euclidiano, que por supuesto se está trabajando muy poco en eso y eso genera una cantidad de dificultades posteriores. Él trazaba las figuras geométricas, pero no tenía un sistema de referencia. Y entonces, la idea de Descartes es muy simple. Pone en el plano euclidiano dos rectas que se intersectan perpendicularmente y a cada recta le asocian una escala, que la escala puede ser variable, y entonces cada punto del plano tiene una representación numérica, y con eso se hace una revolución de las matemáticas.
Entonces se hace mucho énfasis en Newton y Leibniz, que son los descubridores del cálculo, pero es que los dos estaban en el siglo XVII, pero Descartes había antes introducido la geometría analítica. Entonces, ahí en el tema ese que tengo, que está en la página 50, es lo que voy a exponer mañana, una de las cosas que hablo es esto, porque precisamente cuando empieza a tener auge todo este problema de la informática, en sus inicios, era básicamente algorítmica. Al ser algorítmica, o sea, el álgebra se enseñoreó de todo aquello y entonces sacaron de los currículos la geometría analítica, pusieron el álgebra lineal con todo el enfoque conjuntista que es del siglo XIX, cuando se establecen las categorías de los conjuntos con los trabajos de Cantor, donde se identifican que los conjuntos infinitos no son todos de la misma categoría, que hay infinitos numerables y los infinitos no numerables, los transfinitos. Entonces, se pone ahora ese enfoque a la matemática que aparentemente es muy simple, pero es muy poco significativo para el niño que tiene una mentalidad más relacionada con las cosas más concretas. ¿Y qué cosa más concreta de la matemática que la geometría, donde usted hace figuras, mira las propiedades? Pues una vez estando de asesor, precisamente hicimos un juego donde le llamamos el tapiz mágico. Entonces en el tapiz poníamos las figuras geométricas en los colores y entonces les decíamos a los niños que se pusieran en tal color, entonces ellos ubicaban el color y después busquen y pónganse todos en las figuras que más se parezcan y entonces empezaban a tener analogías y entonces a partir del juego empezaban a entender que las figuras tenían ciertas relaciones entre ellas y había que ponerle un nombre, porque estas, a ver, pónganse en las que tienen piquitos, entonces corrían para allá y los que se equivocaban, entonces, bueno, ¿y tú por qué te pusiste ahí? Todo era como un juego. Bueno, entonces, para resumir esto, tratando de ver cómo la matemática podía contribuir de una forma más efectiva a la creatividad de los estudiantes. Y un día de casualidad voy a un seminario, porque eso fue capaz. Tenía un amigo que trabajaba conmigo y se fue para otra universidad. Y yo después hago el cuento que un pequeño detalle puede cambiar totalmente el rumbo de la historia. Por ejemplo, si la América iba a ser descubierta de todas formas, que el desarrollo iba a llegar, que los europeos iban a llegar a... Pero bueno, fue Colón el que hizo eso y todos nosotros dependemos de esa situación. Porque si no se hubiera producido el descubrimiento en el momento que se descubrió, se iba a hacer después, pero ninguno de nosotros estuviéramos en ese campo por ello. Pero imagínense que cuando Colón fue a buscar ayuda de los reyes de España, que era genovés, hay quien piensa que Colón en español, hasta esas cosas, tienen confusión los muchachos, porque nadie se lo dice. Si Colón vino en unos barcos españoles, era porque Colón era genovés. Y salió de Génova con el hijo. De manera tal que en un momento determinado de la noche iba a llegar a una abadía. Y en esa abadía, el abad había sido el confesor de la reina. Entonces, ahí viene una cosa que se dice, hay que ayudar a la providencia. Porque nosotros no podemos esperar que los milagros se hacen por sí solos. Hay que ayudar. Él fue como el niño para que lo dejaran entrar a esa abadía. Porque si hubiera ido solo, los monjes no iban a abrir la puerta de un señor que llevaba ahí. Le cogieron lástima de él. Entró a la abadía, habló con el abad, porque le llamó la atención el niño y no sé qué, y le dijo que quería hablar con la reina. Yo le voy a hacer una carta. Él sabía que el señor había sido el confesor de la reina. Entonces, un genovés. Entonces, ese tipo de anécdotas que uno le va haciendo a los muchachos, se da cuenta que las cosas no caen por su propio peso, que uno tiene que hacer toda una planificación. Bueno, conclusión, que yo llamo a ese amigo y me dice, ¿tú sabes qué? Que hay aquí unos españoles que vinieron a dar unos posgrados
que está relacionado con las nuevas tecnologías y con el CD y todo eso. Me voy para allá. Pero si yo no llamo a mi amigo ese día, que casi nunca lo llamaba, no me hubiera enterado que existía un holandés que se llamó Maurice Corneli Escher. Entonces, los españoles llevaron una cantidad de lecturas. Dentro de la lectura había una lectura que era un artículo sobre un libro que se llama Escher y Edersbach. Es la relación entre un matemático lógico, la música además y los cuadros de Escher. Lo que sucede es que allí no había ninguna representación de nada de eso. Y entonces el artículo decía, ese libro debía estar en un soporte de un CD, para que las personas vean los cuadros, escuchen la música y después vean la parte de la lógica y de los teoremas y de cosas recursivas. Y entonces esa era la razón por la que ese artículo estaba dentro de ese texto. A mí me quedó sonando eso de ¿cómo son esos cuadros que usan la matemática? No sé qué. Hasta que finalmente me pude encontrar con los cuadros de Escher. En ese momento yo estaba como profesor de una maestría que tenía precisamente el tema de la creatividad. Y entonces, ya casi voy a terminar. Una de las cosas que usaba eso es un cuadro de Escher. Y entonces es lo que pasa con las cosas que frenan la comunicación disciplinaria, porque en ese cuadro es lo que está mostrando, eso se llama otro mundo, pero un mundo visto de diferentes perspectivas. Es decir, que si usted se fija en esta perspectiva, lo está mirando desde abajo, entonces lo que está mirando es el firmamento hacia arriba. Acá lo mira desde arriba y ve la parte de cómo se ve de arriba el mundo ese, y acá lo ve de una forma lateral. Entonces, las personas en su disciplina ven el mundo desde una disciplina, y al mirarlo de una disciplina tiene una visión muy limitada de la realidad de ese mundo. Entonces, precisamente en esa maestría pues teníamos personas de diferentes materias. Entonces, precisamente este cuadro lo utilizábamos para ver que había una necesidad de ese diálogo y de esa comunicación interdisciplinaria. Pero es que eso viene de muy lejos, porque están ahí los diálogos de Platón, y entonces ahí es donde surge la academia. Se reunían en la quinta del señor Academos, por eso es academia, y eso era el lugar del ocio, porque los aristócratas no podían trabajar, no podían ni hacer una escultura, ellos nada más que podían dialogar entre ellos. Precisamente pues eso es lo que les permitió después desarrollar una lógica, porque toda esa discusión pues usted tenía que argumentarla, entonces eso estaba relacionado con el sistema político, bueno, todo eso está muy relacionado. Y ya para terminar, pues lo último que he trabajado es basándome también en estas cosas que hizo Escher, que es la yuxtaposición de técnicas. Eso también es lo que sucede. Cuando usted tiene una cosa para acá y otra cosa para allá, pues esas cosas están separadas. Pero cuando usted las yuxtapone o las integra, pues puede pensar una cosa nueva. Y eso sin el diálogo tampoco va a surgir. Es decir, que las fuentes de la creatividad en la actualidad no se dan en la cabeza de un genio como ocurrió en el Renacimiento. La creatividad ahora está precisamente en las relaciones diversas que se pueden establecer y en las configuraciones que pueden tener en los colectivos. Entonces, de paso, me voy a hacer propaganda para que me sigan en Instagram, porque en realidad tengo muy pocos seguidores, porque en Instagram pues, lo que me gusta son las cosas faranduleras. Y entonces, bueno, esto es lo último que descubrí trabajando con la obra de fíjense que estoy haciendo estos trípticos y se me ocurrió esta cosa de los trípticos por el tríptico del Bosco, del Jardín de las Delicias.
Bueno, ¿por qué les hablo así como los locos de 40 cosas? Porque estas son analogías que uno va estableciendo con los estudiantes. Y entonces hay algunos que dicen, "No, pero como dicen, este libro como habla de cantidad de cosas, porque es que no están acostumbrados a que se vea la disciplina en su contexto cultural, y que es una cultura. Es una cultura que usted está llevando con la disciplina. Entonces, como dice el profesor, ¿qué hago con una retraída de teoremas y no decir en el contexto que está eso y para qué eso sirve y relacionar una cantidad de cosas? Bueno, entonces ahí se ve que hay tres cosas muy parecidas. Todos tienen la misma base, pero sencillamente como una pequeña variación de los parámetros, todos se obtienen de una manera diferente. O sea, que tienen los mismos elementos. Entonces, insisto mucho en ese problema de la configuración, de que varios elementos se pueden configurar de diferentes formas, y eso está en la base de la complejidad. Entonces, fíjense que aquí estoy mezclando, primero hago unos diseños que están en el plano euclidiano, que es los papeles de soldadura, es la pura geometría euclidiana. Después que hago ese diseño, eso está sin colores. Después paso por un programa que lo puedo colorear, y después eso que está en el plano euclidiano le hago una transformación a la geometría hiperbólica. Pero en el curso que doy, pues tengo que explicar los fundamentos de todas esas geometrías para después poder hacer el arte, pero ya usando programas, porque Echel lo hacía sin programas, porque Echel murió en el 1972, todavía no estaba desarrollado todas las técnicas visuales de la computación. Entonces, en este momento, ya en el Congreso que hubo en Alemania en el 2016, se llegó a la conclusión que la geometría desarrolla o activa más partes de la corteza cerebral que el álgebra. No quiere decir que hay que desechar el álgebra, pero hay que hacer más énfasis en la formación geométrica en un mundo que cada vez es más visual. Lo visual está predominando, ¿sí? No es la visualización que tenían los jeroglíficos egipcios, pero volvemos, sí, como un ciclo a el papel que tiene lo visual para la comunicación rápida entre las personas, porque es que en lo visual usted ve una cantidad de, no es secuencial, pues cuando usted lee tiene que ver palabra por palabra, pero lo visual está en cualquier idioma. Usted ve que dice ahí una figura de un hombre, usted sabe que ahí es donde se tiene que meter, no tiene que leer que dice men o dice caballero, ¿no? Usted un hombrecito ahí sabe que ahí es donde tiene que entrar, y si tiene una batica, pues para allá va la mujer. Bueno, entonces, fíjense, estos tres, y ahora se fijan en estos otros, que también son tres, pero miren que aquí el punto de partida es distinto, pero los principios son los mismos, pero lo hayan configurado de otra forma, pero tienen los mismos principios. Y acá hay otros más. Y no quería ser muy algo porque todavía el profesor necesita hacer su exposición. Entonces los invito mañana que hacen escuchar.